Gloria al Señor. Bueno, bienvenidos una vez más. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga. En esta ocasión, pues, tenemos algo más alrededor de un tema que tratamos recientemente, y es la segunda parte de nuestra alocución alrededor de hasta en las mejores familias. Segunda parte del mensaje, hasta en las mejores familias, y vamos a ir a Génesis capítulo 37, los versos 5 al 11, y de acto inmediato vamos a leerlo, por favor, si usted puede me sigue ahí con su Biblia. Génesis 37 del 5 al 11 dice de esta manera: y soñó José un sueño y lo declaró a sus hermanos, con lo cual aumentaron más su odio contra él, pues él les había dicho: oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y aquí mi gavilla se levantaba y además estaba erguida, y ahí vuestras gavillas estaban alrededor y se postraron ante mi gavilla. Y le dijeron sus hermanos: ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros o te enseñorearás de nosotros tú? Y lo odiaron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño y lo refirió a sus hermanos. Y dijo: mirad, he soñado otro sueño. Y aquí el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Y lo refirió a su padre y a sus hermanos. Pero su padre los reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos llegaremos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en el asunto. Alabado sea el nombre de Jesús. Hasta en las mejores familias. En muchas congregaciones en todo este mes se han estado tratando temas de familia, por causa de que aprendí que es el mes de la familia, el mes de noviembre. Y también aprendí que el día de mañana, 28 de noviembre, 28 mañana, 27, el 28 es día del pastor, parece ser, el 28 es el día del pastor, no sabía eso, también lo aprendí en estos días. Una gran cosa. Vamos a ver cómo celebramos el viernes, vamos a ver qué inventamos para celebrar el día del pastor. No sabía, vamos a celebrarlo por 17 años juntos, todos los años lo voy a celebrar juntos. Gloria al Señor. Fíjense, amados, estamos frente a una segunda parte de este mensaje, pero al mismo tiempo segunda parte del pasaje de Génesis 37. Y bueno, hay cosas bien interesantes que vamos a compartir con ustedes esta noche alrededor de este tema. ¿Cuál es el preámbulo de la situación, o del tema, más bien? En la situación familiar hay una incomodidad sin duda en el seno de la familia. Hay enemistades, hay celos, hay envidias, producto del favoritismo paterno. Estamos claros en eso, ¿verdad? Bueno, los que no habían escuchado, pues debo decírselo. El padre, Jacob, tenía predilección con José porque era el niño más pequeño, como le pasa incluso a algunos padres, le pasa a los abuelos también, que luego tienen predilección con los nietos porque son los más pequeños. Y eso había provocado que los demás hermanos pues se sintieran en una situación incómoda, y que incluso pues se pusieran enemigos del más pequeño por causa de la condición de favoritismo de la familia. En todas las familias sucede, hasta en las mejores familias sucede, que donde hay más de un hijo, siempre hay uno que los demás piensan, fulano o fulana es el favorito de mamá, o el favorito de papá. No sé si habrá algún caso en el cual los dos tuvieran como favorito a uno, no sé si eso se dará. No recuerdo, no he visto, no recuerdo ningún caso presente, pero sí sé que el favoritismo se da en la familia, y ese es el preámbulo de este escenario, donde lamentablemente había un favoritismo del padre hacia el más pequeño y los demás tenían ciertas dificultades. Ahí entonces pasamos a explicar algo que hablamos en el día de ayer en la radio, y es lo que tiene que ver con favoritismo y intimidad. Son dos cosas diferentes, usted lo va a entender ahora. En el caso de Jacob, de manera literal, la escritura establece que él lo amaba más que a sus hermanos por causa de que lo había tenido en su vejez. Eso hizo que le diera una ropa especial y le daba lógicamente un trato especial. Amén. Ahora ve lo que dice la escritura. Romanos 2:11 dice: porque ante Dios no hay acepción de personas. Ante Dios no hay acepción de personas. O sea, Dios no tiene favoritos. Y ahí entonces se produjo el día de ayer una ligera conversación alrededor del hecho de que Dios no tiene favoritos, no tiene favoritos, pero tiene íntimos.
y el ser íntimos y el ser favorito son dos cosas diferentes. Porque el favoritismo el ser humano lo lleva al pecado, lo lleva a ser injusto. Por ejemplo, para que usted lo entienda, si por ejemplo usted está en una fila y usted es favorito del que está en la puerta, usted va a entrar sin hacer fila, ¿sí o no? Y eso es injusto. Eso es favoritismo. Entonces Dios, que es justo, Dios no puede tener favoritos nunca. No, porque es que Dios es justo. Él no puede negar su naturaleza. Amén, amados. Y el texto Romanos dice claramente, porque ante Dios no hay excepción de personas. Cuando usted va a Romanos, al capítulo 2, usted se da cuenta, y voy a llevarlo para que usted vea, usted se da cuenta que el texto dice claramente que para Dios el judío y el griego no habían diferencias. Al contrario, por causa de que el judío tenía cierta preferencia no, sino cierta intimidad con Dios, al judío se le ponía adelante al momento de hacer el juicio. Usted lo verá ahora. Escuche bien. Yo quise inclusive ponerlo ahí junto con los demás, pero me hacía mucho bulto en el paquete ahí, y preferí dejarlo solo. Pero escuche esto. Dice aquí, oiga esto. Según tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, diga conmigo, perseverando en hacer el bien. Eso quita el hecho de que yo recibí al Señor y volví al mundial. O sea, si volví al mundial fue porque no conocía al Señor. Y dice el texto aquí en Romanos, perseverando en el bien hacer, oiga bien, perseverando en el bien hacer, buscan gloria, honor e inmortalidad. Se quedan del lado donde está la gloria, el honor y la inmortalidad, que es del lado de Dios, del lado de Jesús. Dice, pero ira y enojo a los que por egoísmo desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia. Tribulación y angustia sobre el alma de todo hombre que obra lo malo. Oiga lo que le espera. Tribulación y angustia sobre todo hombre que obra lo malo. Y dice entonces, del judío primeramente y también al griego. O sea que el judío, por haber sido la nación elegida de Dios, no tenía favoritismo en Dios. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Pues fíjese. Y entonces dice, pero gloria, honor y paz a todo el que obra lo bueno, al judío primeramente y también al griego, a los dos por igual. ¿Por qué? Porque ante Dios no hay acepción de personas. Esto es lo que explica el hecho de que el hombre entonces es pecaminoso en su favoritismo, mientras que Dios es justo y Dios no tiene favoritos. Por ejemplo, y lo voy a ilustrar con algo que sucede con cierta frecuencia. Hay personas que dicen, por ejemplo, pastor, usted puede orar por tal cosa porque Dios lo oye más a usted. No, Dios me oye igual que a usted. Dios me oye igual que a usted. Posiblemente yo procuro cuidar mi vida, y como sabemos que los pecados producen una división, producen un estorbo a la oración, tal vez si usted vive una vida un poco desordenada, pues usted ve que a mí se me cumplen o Dios me concede algunas cosas, pero no es por favoritismo, simplemente tal vez porque yo ore más. O esté un poquito más frío por causa de la investidura, qué sé yo. Pero Dios, usted y yo somos hijos iguales. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, la Biblia lo que dice claramente es que si nosotros pedimos, Él nos escucha. Y si Él nos escucha pidiendo algo conforme a su voluntad, Él nos lo va a conceder. No dice los pastores y después los hermanos. No dice eso. O sea que no hay diferencia en Dios. Ahora fíjese, este pensamiento viene de Deuteronomio 10:17, que dice, porque Yahvé vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace favoritismo ni admite soborno. En Deuteronomio, Dios se revela como un Dios que no hace favoritismo. O sea, yo tengo más intimidad con ustedes los judíos, perfecto, los hebreos, perfecto. Tengo más intimidad con ustedes, los elegí como la nación de mi propiedad. Pero yo ni admito soborno, ni tengo favoritismo. La palabra favoritismo significa elevar. O sea, tú no estás por encima de nadie. Mira a la persona que está a su lado ahí y dígale, ante Dios somos iguales. Nadie está por encima de nadie. ¿Cuántos me están entendiendo?
Eso no tiene que ver con la ropa que nos ponemos, ni dónde trabajamos, ni lo que hacemos. Nada. Nadie está elevado. Eso también tiene como acepción que Dios no hace distinciones, oiga bien, y que tampoco tiene parcialidad. Dios es imparcial. Dígalo conmigo, Dios es imparcial. Él no tiene por inocente al culpable. A cada uno le da lo que le corresponde. Ese es el ambiente. Hay un problema de favoritismo. Elevaron a José por encima de los demás y entonces viene ahí el desarrollo. Y soñó José un sueño. Se levantó ese día José, cenó pesado ese día y soñó un sueño y lo declaró a los hermanos. Y dice el texto, con lo cual aumentaron más su odio contra él, pues él les había dicho, oigan ahora este sueño que he soñado, oigan esta cosita. He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo. Y he aquí que el paquete de gavillas que yo amarré estaba por encima. ¿Se fija? Estaba por encima. Se levantaba y además estaba erguida. Estaba muy erguida ella. Y aquí las de ustedes estaban alrededor y se postraron ante mi gavilla. Esto tiene varias cosas, de verdad, varias cosas que aprender de esto. Y es que José, sin duda que él en la edad que tenía 17 años, yo no veo malicia en José cuando cuenta el sueño. No lo veo malicia. Lo que veo es un corazón muy sano, un muchachón que le gustaba ser chivato de su papá, le gustaba ser espía de su papá, pero de corazón sano, o sea, era medio zángano, digamos, hasta cierto punto, como decimos acá, porque él simplemente tuvo un sueño y lo contó. En una ocasión de mi vida, hace muchos años, yo recuerdo que el Señor me dio un sueño. Y yo vi el sueño y desperté agitado. ¡Wow! Terrible. Y el primer pensamiento fue, déjame llamar a fulano para decirle el sueño. E inmediatamente, lógicamente, obediente al Espíritu, llamé a una persona y le narré el sueño. Y la persona, cuando yo le dije el sueño, me dijo hasta barriga verde. Mire que la camisa es blanca. Hasta barriga verde me dijo. Fue fuerte porque yo, ¿qué es lo que he hecho? Un simple sueño. Yo ese día no recuerdo que cené, pero no cené pesado, fue un sueño. Pero el sueño coincidía con una situación que se estaba dando alrededor de la persona de la que yo soñé. Y todo lo que yo soñé era como estaba sucediendo. Pero yo no lo sabía. Entonces en ese momento yo recuerdo que le dije a la persona, un momentito, yo lo único que he hecho es tener un sueño y te lo he querido decir porque entiendo que tú debes saberlo, porque tú eres una persona que tiene responsabilidad alrededor de esta situación. ¿Me doy a entender? O sea, yo fui con mi corazón muy sano a narrar el sueño y lo que me llevé fue un boche de la persona. Esa básicamente fue la historia. Pero entonces le hice saber, no hay razón. Yo lo que estoy diciendo es simplemente la experiencia que tuve y yo entendía que tú debías saberlo porque tú estás en ese ambiente. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces fíjense que yo no vi maldad, no veo maldad en José. Cuando él hace esto, él simplemente sueña y lo narra. Ahora vea lo siguiente. Vea lo siguiente alrededor. Job 33, 14 y 15 dice algo espectacular para nosotros. Dice que aunque Dios habla de una manera y aún de dos, pero nadie lo percibe en sueño, en visión nocturna, cuando el sopor cae sobre los hombres mientras dormitan en el lecho. Job 33, 14 y 15 establece, dice que aunque Dios habla de una manera y de otra, la gente no lo percibe. Pero que Dios habla en los sueños y en visión nocturna cuando la gente está durmiendo, cuando está dormitando incluso. O sea, que lo primero del sueño de José es que podía ser un sueño de parte de Dios. Amén. Podía ser un sueño de parte de Dios. Ahora hay que tener cuidado con esto. Porque en medio de los hermanos, en medio de la familia que nos toca vivir, esto se puede complicar como le pasó a José. Se puede complicar. Deuteronomio 13:1 dice lo siguiente, lo que dice, oiga esto. Si en medio de ti se levanta profeta o soñador de sueños y te da una señal o un prodigio y te dice vayamos y adoremos ídolos y se cumple lo que él dice, tienes que tener cuidado. En la Biblia, cuando habla de los soñadores de sueños, habla en Jeremías 27:9 sobre esto.
diciendo, miren, no escuchen a los profetas ni a los adivinos, ni a los soñadores o agoreros, que les dicen, no servirán al Dios de Babilonia. Dios había dado un juicio y los soñadores estaban diciendo otra cosa. No sé si usted me entiende. O sea, lamentablemente, en el caso de Deuteronomio, Dios está cuidando al pueblo de la idolatría. Del hecho, como Dios sabía la mentalidad del pueblo, los quiere cuidar de la idolatría, quiere evitarles el hecho de que se levante una persona, no, yo tuve un sueño de tal manera, y los arrastre a pecar contra Dios. El sueño de José no tenía nada de malo, pero en estos sueños, en estos tiempos de ahora, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que soñamos y con lo que damos como que es de Dios, de lo que otros sueñan. Mucho cuidado. Cuando estábamos en la Duarte, muchos hermanos soñaron alrededor y algunos soñaron con el cine. Y daban por cierto que íbamos para el cine. Aquí hemos tenido que traer las películas porque no fuimos al cine. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando nosotros vemos la diferencia decimos, no, yo prefiero estar aquí que estar en el cine. ¿Cuántos dicen amén con eso? Sin duda alguna, estamos más cómodos, ¿sí o no? Esa es la realidad. Fíjense entonces que muchos soñadores, personas que soñaron, yo nunca soñé nada. Nunca soñé nada alrededor. Porque el Señor sabe que si Él me daba un sueño a mí, posiblemente yo me iba a meter por ese sueño, me iba a creer que Él me estaba hablando. Y nunca me dijo nada de esa forma. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Amados, que Dios habla en sueños, pero que hay que tener cuidado con el sueño que escuchamos o el sueño que tenemos. Amén. En ambos casos, en Deuteronomio 13:1 y en Jeremías 27:9, los dos casos, el propósito del soñador era engañar al pueblo para llevarlo al pecado. En el caso de cualquier situación nuestra, tenemos que tener cuidado porque entre los hermanos, recuérdese que él se lo dijo a quién es el sueño, a sus. Eso es delicado. No podemos dar por cierto todo el asunto. Tenemos que tener cuidado cuando alguien nos dice un sueño. Tenemos que escucharlo y dejarlo ahí. Aunque sean nuestros, aunque sean nuestros, aunque sean nuestros, aunque sean nuestros hermanos. Amén, amados. Ahora miren lo que dice Jeremías 23:28. Dice, el profeta que tenga un sueño, cuente ese sueño. Aló. Y el que reciba mi palabra, diga mi palabra con fidelidad. No me le pongas, no me le añadas, no me la cambies. La palabra que yo te di, dala con. Pero cuando dice el profeta que tenga un sueño, que dé su sueño, significa entonces que si él tuvo un sueño, eso no significa que Dios le estaba hablando. Aló. Dígale que está a su lado, si sueñan mucho, esto es para ti. Oiga que termina diciendo, me encantó ese final, dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Aló. Y para una persona que lee en el contexto, entiende, entonces la paja es el sueño y el trigo es la palabra. La paja es el sueño y el trigo es. Usted no puede ponerse a vivir con sueños, a vivir su vida espiritual en base a sueños. No, yo me soñé que el Señor me dijo que me vaya a Santiago. Hermano, baraje eso. Baraje ese asunto. Usted no puede estarse subiendo un autobús o cambiando de pareja, de familia o de iglesia por un bendito sueño. No importa quién te lo diga, haya sido un profeta de Jehová. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Hay alguien aquí? Señores, ¿por qué? Porque en algún momento de la historia Dios, dice la Escritura, mandó un espíritu de mentira, diciendo como si fuera Dios, en momentos en que no había revelación de Satanás. Porque sabemos que la mentira es del diablo y que Dios no hace pecar a nadie. El diablo soltó un espíritu de mentira y ahí la gente empezó a tropezar y a decir cosas que no eran de parte de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo, amados? Sigue estando muy frío el aire. Por favor, sí que ayúdenos. Y aquellos que están bien, que van a ver la grabación, es que este lugar es muy frío. Y los que prenden los aires no tienen misericordia de nadie. No perdónelos. Y ore por ellos, por favor. Ore por ellos. Fíjense, amados. ¿Cuántos me están siguiendo? José lo que hizo fue tener un sueño y contarlo. Ahora vamos a hacer algo aquí que es necesario hacer, que no lo tengo contemplado. Y es lo siguiente. ¿Qué es un sueño, hermanos?
Un sueño no necesariamente es la experiencia que tú tienes en esos 4 horas aproximadas de cada ciclo de sueño, no. Un sueño puede ser una meta, un plan, un propósito que tú tienes que todavía no se ha cumplido. José tuvo ese sueño, ese plan, propósito. En ese caso fue un sueño, pero era un plan y propósito de Dios. Y José lo primero que hizo fue decirlo a los hermanos. Entonces hay 6 o 7 cosas, seis cosas que nosotros podemos aprender de esto que debemos evitar. Una, debemos procurar evitar querer llamar la atención de los demás hermanos con nuestros sueños de grandeza, servicio o gloria. ¿Por qué José? Yo sé que lo hizo con un corazón muy sano. Pero perfectamente, usted y yo podemos tener un sueño donde nosotros nos veíamos sobre los demás en autoridad y no ser de parte de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Y lo decimos con la intención de exponernos a los que barajan los puestos y nos den colocación. ¿Aló? Entonces lo primero es, y me encanta el texto de Timoteo, cuando Pablo dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. O sea, tú tienes que tener cuidado de qué es lo que te mueve, a tú dar sueños o mostrar las cualidades que tú tienes, las capacidades que tienes. José era un muchacho. O sea, José no tenía la mente clara con 17 años. No la tenía. Y él tuvo un sueño. Simplemente. Segundo, los sueños no se deben compartir con todos los hermanos, y menos si sabemos que hay dificultad. Recuérdese que los hermanos de José tenían problemas con José. ¿Sí o no? Tenían enemistad, tenían pleitos, tenían celos, tenían contiendas con él. O sea, si usted sabe que un hermano, por alguna razón, usted tuvo alguna dificultad con él, no le cuente sus sueños a ese hermano. Porque usted le va a sembrar la semilla de la envidia y él luego se va a sentir mal y usted también. ¿Cuántos me están entendiendo? Y cuando hablo de sueños, hablo de experiencias donde usted se ve siendo engrandecido por el Señor o planes que usted tiene. Aló. No, yo quiero hacer un negocio de tal. No se lo diga a todo el mundo. Cierre el pico por un tiempo y deje a ver si eso es de Dios. Dígaselo a la persona correcta. Porque hasta en las mejores familias los hermanos se tienen envidia, odio, rencores y celos. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo sé, hermano, de la envidia que le da a uno como pastor. ¿Sabían eso? Los pastores somos hermanos y tenemos envidia uno con otro. ¿Cuántos sabían eso? Es así, no tenemos envidia. Yo no le puedo hablar de nadie más, pero yo le puedo hablar de una vez que yo tuve envidia de un pastor. Y bueno, yo digo, Señor, pero ven acá, ¿y cuándo es esto? Porque vi que él tenía una condición que yo no tenía. Y me dio envidia. ¿Qué usted quiere? Sí, pero era mi envidia. La suya es su envidia. Sí, porque ahora van a privar el santo. No. Usted tiene esa, tal vez más. Una envidia embarazada cuando viene a ver. 3. No debemos procurar impresionar a nuestros hermanos con nuestros sueños de grandeza, aun sean de Dios. Debemos esperar su cumplimiento. Debemos esperar el cumplimiento. Hermanos, me encanta María. María, dice la Escritura, que ella escuchando hablar del niño, todas las cosas y viendo las cosas, las guardaba en su corazón. Todas las mujeres del mundo deberían aprenderse este versículo. Y María guardaba todas estas cosas en su corazón. María no fue a decírselo a Elizabeth. Ella no fue a decirlo por el barrio. Voy a parir al Redentor. Yo soy la mujer más bienaventurada. No. Ella esperó que las cosas sucedieran. ¿Cuántos me están entendiendo? Mira la persona que está a su lado. Díselo, guarda las cosas hasta que Dios manifieste su cumplimiento. A veces nos convertimos en papagayos. Y puedo dar un testimonio de esto. Yo pienso hacer algo para el domingo próximo. Y quiero invitar a todo el liderazgo que esté aquí el domingo temprano. Pero preferí, no lo sabe ni mi esposa, preferí no decirle, bueno, yo no lo voy a decir, yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer, no voy a decirle a nadie lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque dicen en mi pueblo que cuando tú dices mucho los planes se te vuelven agua. Se te barajan, una brujería sanjuanera. Terrible. ¿Cuántos me están entendiendo? 4. Si un sueño nuestro es falso, dado por el enemigo, oiga bien, cualquier otro sueño podría ser falso y caeríamos en simples soñadores de sueños si los compartimos sin cuidado con los demás.
O sea, usted no puede tener o tomar como de parte de Dios cualquier revelación supuesta que usted tiene. Dios, la gente peca con esto, ofende a los demás. En una ocasión, una hermana, hace muchos años de eso, la hermana tuvo un sueño, no sé si era como que yo tenía 2 niñas. Me pregunta, pastor, ¿usted no tendrá hijos en la calle por ahí? Le dije, no estoy vendiendo, ahora no tengo. Ella tuvo su sueño y pensó que era que yo tenía hijos en la calle. Digo, hermano, si lo tuviera para mí sería un éxito porque tendría más hijos. No me sentiría ni avergonzado, ni triste con eso. No. Como le dije un día a mi hijo, tú tendrías hermanos si yo tuviera hijos en la calle. ¿Por qué? Porque hubiera sido Dios que me lo había dado, porque Él sabe que lo pudo haber evitado. Y no lo hizo. Luego más adelante, con el tiempo, entonces fui yo que me soñé con 2 niñas. Y entonces desperté asustado. Cuando desperté, porque yo recuerdo haber llegado a la casa de mi madre, donde ella vivía aquí en las Caobas, y llegué y vi a estas 2 niñas, una con los panticitos, unos panticitos azules, descalzas, sin peinar, y yo llego y veo a estas 2 niñas, digo, mamá, ¿y estas niñas? Me dice, no, esas son hijas suyas. Digo, ¿cómo? Pero ¿y por qué usted no me había dicho que eran hijas mías? Yo soy responsable. ¿Y cómo esa muchacha está? Mire, sin peinar, mire el sucio que tiene arriba, ¿y qué es esto? No. Ay, desperté asustado. Digo, wow, gloria a Dios, tengo 2 hembras en la calle. Pero qué va, entonces cuando me puse a orar entendí que las 2 niñas eran las 2 iglesias, Quitasueño y San Cristóbal. Y entonces me puse un poco triste y dije, wow, no hay hembra, no hay. Va a tener que seguir esperando. Usted no puede dar, y más si usted no tiene la sabiduría de Dios para discernir un sueño, enrostrarle o acusar a una gente de una cosa porque usted cree que Dios se lo mostró. Usted puede caer en ser un simple soñador de sueños que está provocando la ira de sus hermanos, el odio, el rencor por estar de gallo loco diciendo cosas sin discernimiento, acusando a los demás en lugar de ¿qué es lo que tú me quieres mostrar con esto, Señor? Que nos gusta mucho, antes de guardar la cosa en el corazón, nos gusta decirla de una vez. Y con eso hay que tener cuidado. Si es el enemigo que nos da un sueño, como se ve en la Biblia, vamos a quedar como personas falsas, vamos a quedar feos. ¿Cuántos me están entendiendo? 5. Esto es interesante. Cuando somos menores, entiéndase de los menores de la iglesia, en este caso, de los menores de la casa, pocos podrían creer en nuestros sueños de grandeza por asuntos de apariencia, habilidades o posibilidades. Pocos podrían creer en nuestros sueños de grandeza, en lo que Dios nos reveló, que lo dijimos antes de tiempo, en vez de guardarlo en el corazón por 3 cosas. Apariencia, tú no calificas para eso. Habilidades, tú no tienes los dotes para eso, tú no ves que tú te falta algo. O posibilidades, tú no tienes la formación que se necesita. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué digo con esto entonces? Que si nosotros de alguna manera u otra Dios ha puesto algo en nuestros corazones, tenemos que ser sigilosos con eso. Porque podemos provocar entre la familia celos, contiendas, enemistades, dificultades sin necesidad. Amén, amados. Podemos provocarlo. 6. Si hay corazones con celos, sería normal que entre nuestros propios hermanos casi nadie crea en lo que estamos diciendo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Yo recuerdo al principio del Evangelio del 94, una persona, en la misma semana 2 personas soñaron conmigo y soñaron con un bien material. Y en el momento yo ni tenía la posibilidad, ni tenía la habilidad, no tenía nada cómo lograr que ese sueño se diera. Ese sueño duró 5 años para cumplirse. Dígale a Hilda que no se duerma, que eso provoca celos los hermanos, que se esté durmiendo en el culto. Hilda Guzmán, no te duermas, por favor. Cristo te ama. Fíjese, las 2 personas soñaron en la misma semana. Yo no tuve ningún sueño. Y el sueño tardó para cumplirse 5 años. Aló, el de José duró como 14. Aló, ¿cuántos me están entendiendo? Dígalo conmigo, cuando las cosas son de Dios, Él las puede mostrar, pero se cumplirán en su tiempo.
Porque a veces de una vez salimos a coger fiado por colmado, contando con una revelación que Dios nos dio, sin tener un kiki en los bolsillos y sin que sea el tiempo de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Dígale que está a su lado, no coja fiado todavía, dígaselo. Dígaselo, dígaselo. No, porque el Señor me va a prosperar. Yo soy una persona próspera, sí, pero espera que tenga los cuartos en la mano, aguanta. Porque puedes caer preso. ¿Cuántos me están entendiendo ayer? En el verso 8 le dijeron sus hermanos a José: ¿acaso tú pretendes reinar sobre nosotros? ¿O te enseñorearás tú de nosotros? Y lo odiaron aún más. Diga conmigo, aún más. Otra vez, aún más. Otra vez, aún más. Hay gente que tú nunca le va a caer bien. Porque ellos ven que Dios está cumpliendo una cosita en ti. Y se le va llenando el corazón de odio. ¿A cuánto le parece conocido eso? Siento que tu corazón se llenó de odio. Se le va llenando el corazón de odio. Porque ven que el Señor te dio un motor y él anda a pie todavía mojándose. Y luego te cambia el motor, te pone una pasola de esa grande. Y luego entonces el Señor te da un triciclo, pero con un chofer y tú atrás. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay gente a la que tú nunca le vas a caer bien, porque cuando la gracia de Dios se empieza a manifestar, ellos lo que hacen es que les rechinan los dientes. Les rechinan los dientes. Y eso fue lo que hicieron los hermanos, que cogieron más mala voluntad por estar hablando antes de tiempo lo que él no tenía que hablar. Amén. Y ahí viene una enseñanza. Nuestras revelaciones, nuestros planes y proyectos, sean de Dios o sean pretensiones nuestras, al mostrarlas a personas con las que tenemos conflictos, nos acarrean más conflictos. Porque entonces se pone, oye, pero le dije a fulano tal cosa, y en vez de sentirse feliz, yo sentí como que el rostro se le decayó. Porque él pensó de una vez, mira, este viene con sus cosas y yo llevándome mágaro. Y ahora viene a echarme cosas a mí. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay que tener cuidado con quién usted comparte sus planes. No abra un círculo tan grande de gente con intimidad. No tenga favoritos, pero no tenga un círculo tan amplio de íntimos. Porque cada íntimo tiene otro íntimo y ese íntimo otro. Y cuando viene a ver lo sabe Jaime entero. ¿Cuántos me están entendiendo? Tiene que ser selectivo. Voy a repetir esto, y es que un sueño es algo que podría realizarse o no realizarse. José no sabía si eso era de verdad o no. Amén. Un sueño, reitero, es algo que podría realizarse o no realizarse. Que podría ser de Dios o ser producto de nuestro ego, de nuestra vanidad o nuestro deseo de sobresalir. Yo todo esto lo voy a centrar en mi persona y me van a disculpar. Cuando llegué al evangelio, yo tuve un sueño que enseñaba a mi familia. Yo estaba en un lugar y estaban alrededor así, yo estaba hablándoles de la palabra. Estaba recién en la iglesia, tenía como 6 o como 8 meses, bien reciente. El pastor, con un hombre sabio, me dijo: no te preocupes, eso viene. Lo próximo fue que me pusieron una célula. Todavía yo no he enseñado a mi familia. Lo más que he visto es que Dios me usó para sanar a mi tía, que le iban a operar, y el Señor le quitó el quiste el día antes de operarla. Eso lo viví, eso está ahí en la familia. Ahí están las pruebas. Ella fue al médico y cuando fueron la volvieron a chequear y no tenía nada y ya estaba para operarla. Pero nunca los he tenido a todos reunidos como yo vi el sueño. De eso hace 21 años. Aló. Pero sí me vi con otras personas haciendo eso mismo. ¿Qué hizo el Señor? La gente empezó a convertirse. La gracia de Dios empezó a fluir. Y aquí estamos nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando las cosas son de Dios, se cumplen en su tiempo, pero se cumplen. Amén, amados. El que me vea con mi familia no significa necesariamente que yo los iba a enseñar a ellos. Ellos viven en la zona oriental. Pero sí estaba claro que yo estaba enseñando la palabra. Esto nunca se me ha olvidado, amados. Pero no lo he visto cumplir literalmente como yo lo viví en el sueño. ¿Me entienden, mis amados? ¿Cuántas personas supieron eso? Aparte de ustedes, solo lo supo el pastor. A la única persona que se lo dije fue a él. A nadie más. Yo no llamé a mi familia. Miren, ustedes tienen ahora que miren a ver, porque el Señor me mostró que yo lo voy a enseñar a ustedes. A ver si ustedes se ponen en la fila, porque ustedes tienen que afinar, se van a ir para el infierno. No, yo no hice eso.
Yo no hice eso. Si Dios quería que eso pasara, Él iba a producir su asunto porque Él fue que me dio el sueño. ¿Cuántos me están entendiendo? Dígale que está a su lado. Cuando sueñes con cosas que no tienes, espera el tiempo que sí tienes. Espere su tiempo de que Dios produzca. No salga con una pata de cabra espiritual a romper puertas para que Dios cumpla cosas que usted cree que Dios tiene que cumplir. ¿Cuántos me están entendiendo? Un sueño podría ser la expresión, aleluya, de un deseo de Dios aún no materializado o de un engaño del enemigo para sembrar en nosotros falsas expectativas. Hay que tener cuidado con eso. Nosotros como iglesia hemos vivido esa experiencia, que el enemigo ha puesto revelaciones, sueños y visiones y no las hemos visto cumplir. Hemos visto cumplir otras cosas conforme al deseo de Dios y no a la imaginación o mentalidad de la gente. ¿Cuánto me entienden lo que estoy diciendo? Lo hemos vivido, hermano, innumerables veces. Innumerables veces. Ahí entonces vienen varias personas que soñaron. Jacob en Génesis 28 soñó y fue de Dios. Dios le habló en el desierto, le dio un sueño donde él vio los ángeles, hizo un pacto con Dios y le fue bien. Tenemos José, Mateo 1:24, cuando Dios le habla en sueños y Dios le habló, recibió a María y todo el mundo feliz. Vemos la esposa de Pilato con una advertencia que le da el Señor directa. Anoche no pude dormir por este justo, no te metas en eso, por favor. Un sueño fue lo que Dios usó. Recordemos Job, que en el texto de Job dice que Dios habla en una o dos maneras, pero que nadie lo percibe. ¿Cómo? En sueño y en visión nocturna. Cuando el sopor, ese sueño pesado cae sobre los hombres mientras dormitan en el lecho. Aló. Momento que tú no sabes si estás durmiendo o estás despierto. Oh, pero yo lo vi, pero ¿fue verdad o no fue verdad? ¿Lo vi o no lo vi? ¿Lo soñé? Eso es lo que dice Job. Hubieron más personas que soñaron, como el faraón, que soñó con las 7 2 veces, con las vacas y con el otro asunto, que eran 2 sueños repetitivos. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Fíjense qué interesante. Y el verso 9 dice, y aquí llegamos al final, 9 y 10 dice, y soñó aún otro sueño. Diga conmigo, José de nuevo. Y soñó aún otro sueño y lo refirió a sus hermanos otra vez. Él no entendió el asunto. Mirad, he soñado otro sueño, y aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Y lo refirió también, ¿sabe quién? A su padre y a sus hermanos. Él volvió a soñar, pero entonces ahora acumuló la familia. Lo reunió todo. Les tengo una buena noticia. Me soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se me inclinaban a mí. Y le dice el papá, José, ¿qué tú estabas bebiendo anoche? No le dijo así, esa es mi Biblia, que yo lo puse a mano. Dice que el padre lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que tú soñaste? ¿Pero de dónde tú sacas eso? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos llegaremos a postrarnos en tierra ante ti? Señores, fíjense que el papá lo que hace es que lo reprende, y esa palabra reprender lo que habla es que lo corrige. Lo corrige. José, pero ya te está pasando. ¿Qué te estás inventando ahora, por favor? O sea, ahora nos metiste a todos en el asunto. Génesis 41:32 nos da una excelente lección. Haga así conmigo. No, todavía falta la doña. Hágala así. Ahí está, muy bien. Dice, escuchen esto. En cuanto a la repetición del sueño de Faraón 2 veces, es porque el asunto está determinado por Elohim, por Dios. Está determinado por Elohim. Y Elohim se apresura a ejecutarlo. Ese es el momento en que el mismo José tiene la experiencia con el faraón, que el faraón tiene el sueño y él dice, esto es rápido porque tuviste el mismo sueño, 2 sueños diferentes,
pero en el mismo orden. Fíjense entonces que aprendemos algo aquí de esto, y es que los sueños no tienen que ser literales, son simbólicos. ¿Cuántos me están entendiendo? Uno, fíjense que José soñó un sueño y luego soñó otro sueño. En el primer sueño, él soñó que las espigas, la de él era grande y las otras eran alrededor. Oiga, wow, tremendo. En el primer sueño, él solo ve los hermanos. Su espiga estaba y las otras se postraban alrededor de él, los hermanos. Pero en el segundo sueño viene el sol, la luna y las 11 estrellas se postran delante de él. Dios le está mostrando a José, mira, tengo un plan contigo. Pero Dios no le dijo, ve, díselo a todo el mundo. Dígale que está a su lado. Si no te dan orden de decirlo por la radio y la prensa, no lo hagas. Guárdalo en tu corazón. Hablamos mucho a veces. Pero me encantó esto, dice, porque la repetición del sueño de Faraón 2 veces era porque el asunto estaba determinado de parte de Dios y que Dios se apresuraba a ejecutarlo. A José ya lo estaban esperando para la cisterna, porque el plan de Dios tenía que empezar a correr rápido. Y no me voy a extender porque ya el tiempo no está muy lejos. Primero, la repetición de alguna forma de Dios hablarnos podría implicar lo cierto que Él está en cumplirlo. Me explico. Hay veces que Dios tiene que decirte de varias maneras y en varios tiempos la misma cosa. Primero, para que tú te convenzas, y segundo, para que tú sepas que Él está en eso y que tú, quieras o no, Él lo va a hacer en tu vida. ¿Aló? Segundo, debemos evitar por este asunto que la presunción llene nuestras cabezas para no soñar o esperar cosas por nuestra humanidad. Porque a veces nos llenamos de ¿qué? De un sentimiento de víctimas. Nos sentimos víctimas. El mundo nos ha maltratado y Dios tiene que levantarnos para entonces desquitarnos. Eso no es así. ¿Cuántos me están entendiendo? A veces tenemos ese lamentable asunto de que a nosotros no nos salen las cosas como esperamos. Y entonces nos llenamos con la presunción de que Dios tiene que abrirnos paso obligatoriamente. Y no es así. ¿Me entienden, mis amados? No es así. Debemos esperar el tiempo de Dios. Y como decía el texto ahorita, si el profeta tiene un sueño, que cuente el sueño. Si fue una palabra, que dé la palabra con fidelidad. Porque el trigo y la paja son diferentes. Recuérdese que la paja es el sueño y el trigo es la palabra de Dios en esa revelación. Muy bien. 3. Otra cosa que debemos aprender de ahí es que hay personas como José que no disciernen el corazón de los oyentes y cometen el mismo error 2 veces. José soñó una vez, vio la reacción de sus hermanos y volvió y soñó, y entonces fue y se lo dijo a todo el mundo, porque él no entendió cómo era el corazón del público que él tenía. 4. Precioso esto. En los errores que cometemos con limpio corazón, como José, yo entiendo que José no tenía mala fe al decir las cosas. Yo creo que José, como muchacho al fin, estaba impactado por el sueño y no se podía quedar callado. Y piensa que sus hermanos son de corazón limpio como él, aunque él tenía su cosita por dentro. Y fue a contarle la tremenda revelación que él tuvo sin saber lo que estaba hablando. Yo creo que pudo haber sucedido eso. Y en nuestros errores cometidos con limpio corazón, mire qué sucede. Dios se glorifica y los usa para cumplir sus planes y sus propósitos en nosotros. Dios los usa. Creo que nosotros podemos no lentecer el plan de Dios, no. Creo que no lo podemos detener el plan de Dios, pero que sí podemos retrasarlo con nuestros pecados. Pero este es un pecado por José cometido, que era un pecado de un corazón sano, no con la malicia de hacer algo. Y más que él estaba mal influenciado por su padre. 5. No debemos compartir nuestros sueños, planes o proyectos con todo el mundo. Algunos se van a sentir
mal. Porque algunos, por su corazón negro, su corazón enfermo, lo que van a desear es que a ti no te vaya bien. Ellos van a desear verte lamentablemente caer, aunque no es porque ellos quieren, es que su corazón tiene problemas. ¿Aló? ¿Cuántos me están entendiendo, amados? Pero cuando es de Dios, todos los malos deseos se van a quedar ahí en malos deseos. El plan, la voluntad y el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos lo creen de verdad? Finalmente dice el texto que sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en el asunto. Los hermanos le tenían, hasta en las mejores familias hay hermanos que tienen envidia de otros. Eso es normal. No, fulano tal cosa porque él esto y lo otro, y a fulano lo trata mejor que a mí. Y a fulano le guardan jugo y a mí no, me dicen que no hay China. Y a fulano le guardan carne, a mí me dicen que no un huevo porque me pusieron. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso pasa hasta en las mejores familias. Amén. Le tenían envidia, estaban celosos o envidiosos. Algunos hermanos podrían sentir celos de lo que tu Padre Celestial te da a ti, que a ellos no les da. ¿Cuántos dicen amén? Eso es así, hermanos. Hay gente que quisiera tener la gracia que otro tiene. Y hay gente que quisiera tener la vida que otro tiene. Hay un remedio para eso, un malo. Y que usted entra a internet, por teléfono usted manda la palabra vida. Entonces baja una vida y vive esa vida y deja que el otro viva la suya. Esa es la solución para eso. Tremendo, ¿no? Sí, tremendo. Reitero, algunos hermanos... Viva su vida, baje una y déjeme la mía tranquila. Algunos hermanos podrían sentir celo de lo que tu Padre Celestial te da a ti, que a ellos no se los ha dado. ¿Da Dios las cosas porque las merezcamos o las da por gracia? ¿Las da por gracia o porque las merecemos? Por gracia. Tú no te las puedes ganar. Él te las da porque quiere. Ahora recuérdese que Dios no tiene favoritos, pero tiene gente con las que tiene más intimidad. Aló. Y dice la Escritura: haré yo algo sin que se lo revelan mis siervos, los profetas. A mi amigo Abraham le voy a esconder. Aló. ¿Cómo fue que dijo? A mi amigo Abraham. Ahí está la diferencia. Usted puede ser un hermano que esté sentado en la última fila del aprecio de Dios, pero es usted que está sentado allá porque Él quiere que todos estemos sentados en primera fila. Amén. Dios no tiene preferidos, pero sí tiene íntimos, lo creo. Segundo, cuando los demás tienen envidia, confirman que el asunto puede ser de Dios para ti. La envidia de los demás es un buen síntoma. No para ellos, pero sí para ti. Aló. La envidia de los demás, como los hermanos de José, eso lo único que indicó fue que el asunto era de Dios. Y ellos se dieron cuenta y entonces se sintieron más mal. Mira, ahora hasta Dios lo va a favorecer a él. Te apures, te preocupes, lo tuyo te va a salir. 3. La envidia de los demás, aleluya, no tuerce el deseo de Dios para tu vida, porque a su tiempo se va a cumplir. No importa que te echen todas las maldiciones. No importa que te hagan todos los tipos de trabajo de hechicería. No importa que rieguen todas las especies de vagabunderías habidas y por haber. Lo que Dios ha determinado para ti se va a cumplir en su tiempo. O sea que tenga paz, porque como dice el proverbio, el pueblo critica, pero no mantiene. Amén. 4. Frente a la acción del Padre, los padres corrigen nuestra imprudencia, pero pueden discernir dónde está Dios en el asunto. Si él va donde el papá y se lo dice al papá callado, el papá le dice: no se lo diga a nadie, déjelo así, entre tú y yo solamente. Primero, porque era su preferido. Segundo, porque él veía que el muchacho tenía una gracia y él iba a proteger esa gracia. Amén, amados.
Fíjese que dice que el papá tuvo envidia. No, el papá lo que hizo fue reprenderlo. Esas cosas no se dicen, muchachos. Tú no tienes control de esa boca. Tantas veces que te lo he dicho. ¿Cuántos me están entendiendo? Quinto y último. En nuestra inmadurez no debemos apresurarnos a los planes de Dios, pues todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Amén, amados. Hay personas que Dios nunca la va a prosperar porque ellos no saben manejar prosperidad. Nunca lo va a prosperar Dios, pero no es porque Dios no quiere, es que el corazón de ellos no les permite ser prósperos. Que Dios sabe que tienen un corazón con problemas y ellos limitan la bendición de Dios a la limitación de su corazón. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Puede ponerse sobre sus pies, por favor? Esto pasa hasta en las mejores familias. Hay de todo tipo de cosas se ven. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Esta noche sí, vinimos con la expresa intención, mis amados hermanos, de hacer una especial oferta a aquellos que nos visitan, que no son cristianos todavía. Esta noche, contrario a las últimas 2 semanas, que no hemos hecho llamado, uno por decisión propia, otro por olvido. Hoy no, hoy. Yo quiero saber si hay alguien que quiera salvarse en este lugar, que quiera levantar su mano y que quiera ser de los hijos de Dios para tener intimidad con Dios. Si en tu casa tú no fuiste preferido, tú debes tener paz. Porque no lo vas a hacer de Dios tampoco, pero podrás tener comunión e intimidad con Él. Yo no te puedo ofrecer que Dios te vaya a tener como el niño mimado, pero sí te puedo garantizar que Dios te puede poner en el lugar de todo hijo amado. ¿Hay alguien esta noche de los que nos visitan que le gustaría levantar su mano y decir: yo quiero entregarle mi vida a Jesús? Yo quiero no ser de los que sienten envidia, sino de los que están ahí con el Padre. Yo quiero ser de aquellos que sus sueños, sus planes, sus propósitos, sus proyectos van a ser desarrollados en Dios. Creo que esta noche, como tal vez en las otras ocasiones, creo que esta noche hay personas que necesitan al Señor y que Dios los ha traído con el propósito específico de hacerles entender. Usted no puede cambiar lo que ha sucedido. Usted puede haber tropezado por su inmadurez. Usted puede haber sufrido el odio de sus hermanos. Pero usted tiene, más que todo eso, el favor de Dios y el amor de Dios. ¿A quién le interesa hoy entregarle su vida a Jesús? ¿Hay alguna vida de las que nos visita? Yo pudiera decirte 1000 cosas, pero no tengo la intención tampoco de hacerlo. Último llamado, esta noche. ¿Quién de los que nos visita le gustaría irse de este lugar? Previamente reconociendo, primero, que como decía el Señor ahorita, que usted ha pecado y que necesita el perdón de Dios a sus pecados. Que usted no es hijo y que necesita el amor de Dios para hoy convertirse en hijo de Dios. Último llamado. ¿Tenemos alguien esta noche de los que nos visita? Si no levantas la mano vas a salir exactamente como viniste. Y aunque Dios te haya hablado, te vas a hacer creer, tú mismo te vas a engañar de que Dios no te habló. Si te habló, yo te animo a que tú hoy tomes la decisión de abrir tu corazón a Jesús.